La lluvia caía con furia sobre las calles empedradas de San Miguel del Sur, un pueblo pequeño y olvidado entre montañas, donde el viento parecía arrastrar ecos de historias antiguas. La comisaría, un edificio viejo de piedra gris, resistía la tormenta como siempre lo había hecho. Dentro, bajo una luz tenue, el delegado Alejandro Rivas revisaba informes con esa mirada fría que lo definía. A sus 38 años, era un hombre que imponía respeto y distancia a partes iguales. Viudo desde hacía 4 años, había enterrado junto a su esposa cualquier rastro de calidez. Solo le quedaba Matías, su hijo de 6 años, pero incluso con él la relación era silenciosa, casi protocolar. Aquella tarde, una llamada rompió la rutina. La directora del jardín infantil, con voz nerviosa, le informó que nadie había ido a buscar a Matías. Alejandro sintió un pinchazo que no quiso nombrar, tomó su abrigo y salió bajo la lluvia sin paraguas. Al llegar, encontró al niño con la mochila a cuestas y los ojos tristes. A su lado estaba ella, una joven de cabello castaño claro y sonrisa suave que se presentó como Valentina, la nueva asistente del jardín. Alejandro apenas asintió, tomó la mano de su hijo y se marchó. Pero Matías, antes de irse, corrió hacia ella y le preguntó en voz baja si podría verla al día siguiente. Valentina se agachó, le acarició el pelo y le prometió que sí, siempre que quisiera. Esa noche, Alejandro no pudo dormir bien. La imagen de aquella joven, su voz cálida, la forma en que Matías le había sonreído de verdad por primera vez en mucho tiempo, todo se colaba en su cabeza como una luz inesperada. Días después, la niñera habitual tuvo que marcharse del pueblo por una emergencia familiar. Sin opciones, Alejandro recordó a Valentina, y en un impulso poco habitual en él, la llamó para pedirle que cuidara a Matías temporalmente. Ella aceptó. Así empezó algo que ninguno de los dos esperaba. Cada mañana, Valentina llegaba con una sonrisa y se entregaba por completo al niño. Jugaban, cocinaban juntos, dibujaban, cantaban canciones infantiles. La casa, que llevaba años en silencio, volvió a llenarse de risas. Alejandro lo observaba todo desde lejos, primero con desconfianza, después con curiosidad, y finalmente con una mezcla de admiración y miedo que no sabía nombrar. Una noche, al oír las carcajadas de Matías, se acercó sin hacer ruido y los vio jugando con una linterna, haciendo sombras en la pared. Valentina llevaba orejas de cartulina y ponía voces graciosas. Por un instante, Alejandro sonrió sin darse cuenta. Pero nada dura para siempre sin complicaciones. Mientras revisaba un viejo caso de desaparición, Alejandro encontró un nombre que lo heló: Valentina Díaz. La foto era antigua, pero era ella. 5 años atrás había sido testigo clave en un caso contra Román Velasco, uno de los narcotraficantes más peligrosos del país. Aquella joven que ahora llenaba su casa de luz había vivido escondida desde entonces. Esa noche la confrontó. Valentina no lo negó. Contó que había tenido que cambiar de ciudad, de nombre, de vida entera por miedo. Alejandro, dividido entre el deber y algo más profundo que empezaba a sentir, le pidió que se fuera. Ella asintió en silencio y al día siguiente desapareció. Matías preguntó por ella durante semanas. Alejandro no supo qué responderle. Por primera vez en años, sintió que había tomado una decisión que dolía más que cualquier herida física. El vacío que dejó Valentina fue más grande de lo que esperaba. La casa volvió a ser fría, las comidas silenciosas, las noches largas. Alejandro intentó llenar el hueco con trabajo, pero su mente siempre regresaba a ella, a su risa, a su paciencia con Matías, a la forma en que había devuelto la vida a aquel hogar muerto. Un día, impulsado por algo que no era solo remordimiento, decidió buscarla. No fue fácil. Valentina había borrado sus huellas con cuidado, pero dejó una pista sutil en un libro que leía con Matías. Una nota escondida en las páginas del Principito que decía: si algún día necesitas saber dónde estoy, sigue el olor de los jazmines. Alejandro recordó que ella le había hablado de una finca de su infancia en las afueras de Santa Clara, rodeada de jazmines. Tomó licencia por primera vez en años y condujo hasta allí. Al atardecer, el aroma dulce lo guió hasta una casa blanca con jardín florecido. Valentina estaba regando las plantas. Al verlo, su expresión pasó de sorpresa a miedo, y luego a una esperanza que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Hablaron hasta entrada la noche. Ella le confesó que Velasco había vuelto a moverse, que el peligro crecía.
Él le prometió protección. Y aunque no lo dijeron con palabras, algo entre ellos cambió para siempre. De regreso en San Miguel, instalaron a Valentina y Matías en una casa segura. Alejandro empezó a compartir desayunos con ella, a acompañar a Matías a dormir, a permitir que la rutina diaria incluyera sonrisas. Una noche, mientras revisaban mapas de rutas de tráfico, sus miradas se cruzaron y ya no hubo necesidad de palabras. Se besaron despacio, como dos personas que habían olvidado cómo se sentía estar vivos y acababan de recordarlo. La paz fue breve. Un mensaje amenazante firmado con las iniciales de Velasco apareció en un almacén abandonado. La seguridad se reforzó, pero el miedo se instaló. Valentina confesó una noche que temía haber traído la desgracia a sus vidas. Alejandro la abrazó y le dijo que el peligro ya estaba allí mucho antes, y que si tenía que enfrentar al infierno para protegerlos, lo haría. Decidieron dejar de huir. Valentina grabó un nuevo testimonio, más completo. Alejandro reabrió el caso con pruebas antiguas y nuevas. Hubo atentados, una bomba en la comisaría destruyó parte de los archivos, pero no la determinación de ellos. Planeaban operaciones, usaban a Valentina como señuelo controlado, pero Velasco siempre parecía un paso adelante. En un hangar abandonado, la trampa falló. Hubo tiroteo, Valentina resultó herida en una pierna, pero sobrevivieron. Velasco escapó herido. En el hospital, Alejandro lloró por primera vez en años junto a su cama, admitiendo cuánto miedo había tenido de perderla. La operación nacional se intensificó. Detuvieron a decenas de cómplices, pero Velasco seguía libre. Alejandro pidió carta blanca para liderar una unidad especial. Mientras tanto, en una casa de campo protegida, los tres empezaron a sentirse familia de verdad. Matías llamaba mamá a Valentina con naturalidad. Una noche bajo las estrellas, Alejandro le dio un anillo sencillo con la inscripción a pesar de todo. No era una propuesta formal, solo una promesa de que no pensaba dejarla ir. El peligro no desapareció. Descubrieron que Camila, la hermana de Valentina, había sido secuestrada para forzarla a revelar su paradero. La rescataron en una emboscada, pero quedó claro que Velasco no buscaba solo venganza. Estaba obsesionado con Valentina, la veía como algo que le pertenecía. En un teatro abandonado, montaron la operación final. Velasco apareció en persona, confiado. Habló de legado, de posesión. Cuando intentó acercarse, Alejandro dio la orden. Los agentes entraron. Velasco fue capturado vivo. El país siguió el juicio con atención. Las pruebas eran irrefutables. Pero la corrupción llegaba alto, y alguien intentó borrar evidencias digitales. Alejandro y su equipo filtraron todo anónimamente a prensa internacional. Los nombres poderosos cayeron uno tras otro. Sin embargo, en un motín planeado, Velasco escapó. La persecución final llegó a la casa de campo una noche de tormenta. Valentina, sola con Matías dormido, sintió la presencia. Tomó un arma y subió. Velasco entró. Hablaron cara a cara. Él intentó manipularla una última vez, pero ella ya no era la mujer asustada de años atrás. Cuando él sacó un arma, ella disparó primero, rozándole el hombro. Él respondió hiriéndola en la pierna. En ese momento irrumpió Alejandro. Un solo disparo al pecho acabó con Román Velasco para siempre. Las cámaras de seguridad lo grabaron todo, legítima defensa. Meses después, vendieron la casa y se mudaron a una pequeña ciudad junto al mar. Nada lujoso, solo paz. Matías empezó una nueva escuela. Valentina abrió una librería acogedora. Alejandro dejó el uniforme y dio clases en una academia policial, transmitiendo no solo técnica, sino la importancia de no perder la humanidad. Una noche, caminando descalzos por la playa, Valentina le entregó una cajita idéntica a la que él le había dado tiempo atrás. Dentro, un anillo. Te toca a ti decirlo, susurró con una sonrisa. Alejandro se arrodilló en la arena húmeda y preguntó si quería compartir el resto de su vida con él. Ella respondió con un beso largo mientras Matías, desde la ventana de la casa, aplaudía emocionado. Y así, sin medallas ni titulares, encontraron lo que tanto habían perdido, una familia de verdad, construida no sobre el miedo ni el deber, sino sobre un amor paciente que había sobrevivido a balas, sombras y silencios.
Hasta el último latido.